Pero feliz año. Que el Señor me los bendiga y que en su casa siempre esté la provisión de Dios. A lo largo de estos 365 días y a lo largo de 366 días cuando es año bisiesto, pero que siempre haya provisión en su casa. Amén. Bendito sea el Señor. Dios va a traer provisión, hermano. Decía un hermano mío, un hermano en la carne, que también es hermano en Cristo, él decía, estamos como Elías. Hay cuervos trayéndonos carne. ¿Usted se imagina a un animal carnívoro trayendo carne? Pues mi hermano, Dios va a mandar sus cuervos y va a traer provisión para su casa. Amén. Es un tiempo de dificultad. Es un tiempo de dureza, mi hermano. Es un tiempo de dificultad, es un tiempo de dureza. Pero déjenme decirles algo, mi hermano. Cuando terrenalmente no hay nada, cuando con esfuerzo propio no hay nada, Dios abre la puerta de los cielos. Cuando Israel salió de Egipto, ellos no podían cultivar en el desierto. Ellos no tenían agua en el desierto. Es en ese momento, hermanos, cuando ya no había nada, cuando ya no había absolutamente nada, entonces Dios abrió la puerta de los cielos y pan caía de lo alto y comieron pan de ángeles. Comieron pan de ángeles. Y donde había sequedad, donde parecía que se iban a morir de sed, Dios hizo brotar agua del desierto. Así que, mi hermano, cuando usted lee algunos comentarios de algunos economistas, créame, mi hermano, que no viene nada bueno desde un punto de vista de lo que dicen los economistas. Pero en el momento que se cierren las cosas acá en la tierra, le voy a decir algo, mi hermano. Dios va a comenzar a abrir la puerta de los cielos. Dios va a decir, ajá, es hora de que el maná comience a descender en la familia Gutiérrez, en la familia García, en todas las familias que hay de la iglesia. Dios va a abrir esas puertas, mi hermano. Dios va a abrir esas puertas. Dios las va a abrir. Dice, y es un versículo que mucho usamos, dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Dios va a proveer, hermano. Dios va a proveer. Y yo estoy seguro que si yo le dijera a ustedes, ¿cuántos pasan a dar testimonio de cómo han comido todos estos días? Yo estoy seguro que todos tienen algo que decir. Todos tienen algo que decir. Hermano, que un hermano que yo tenía años que no sabía de él, me envió un mensaje, está ahorita en Argentina y me dijo que me había depositado algo a mi cuenta. Hermano, yo me quedé. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Yo sé que a muchos les está ocurriendo. Porque Dios no va a dejar que usted se muera en esta crisis. Dios va a abrir la puerta de los cielos, lo creo. Lo creo, lo creo. Hermanos, como ustedes se habrán dado cuenta, hoy hemos cantado un hermoso himno, bellísimo, Sublime Gracia. A mí me llega al corazón este himno y me recuerda de dónde me sacó el Señor. Amén. Y el título del mensaje en esta mañana es Sublime Gracia. Sublime Gracia. Quiero que por favor leamos en el libro de Oseas. Dijo un hermano, ¿y eso está en la Biblia? Sí, Oseas está en la Biblia. Así que cuando esté en el cielo y lo salude Oseas, no le pregunte quién es usted. Ah, yo leí su libro, diga más bien. El libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Oseas, capítulo 14, versículo 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yo sanaré su rebelión,
los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Ahora quiero que por favor busquemos en Efesios capítulo 1, versículo 5. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios mío, yo te ruego que nos llenes de entendimiento, Padre bendito, y que seas tú hablando, no yo, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Cristo. Glorifícate, Señor. Abre el entendimiento, el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos y la mía, Señor, para recibir lo que tú nos vas a dar. Nuestros pensamientos y todo nuestro ser queda sujeto ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, a tu señorío. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, hoy quiero hablarles del tema de la gracia. Probablemente usted haya escuchado hablar mucho de la gracia. Sin embargo, es importante que hablemos de ella, porque tenemos problemas con ella. Déjenme explicarles. Saben, hermanos, que hay muchos hijos de Dios que se sienten fracasados espiritualmente. Hay muchos hijos de Dios que no quieren ni orar porque se sienten acusados, se sienten indignos. De ahí la importancia del tema de la gracia, porque resulta que buena parte de lo que sentimos, buena parte de nuestras frustraciones como cristianos es que todavía no hemos comprendido la profunda gracia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Hermanos, la canción Sublime Gracia es una de las canciones más famosas en la historia de la humanidad. Muchos cantantes, incluyendo cantantes no cristianos, han cantado esta canción, Sublime Gracia. Hermanos, la gracia es un concepto del cristianismo difícil de aceptar. Y hay razones para eso. Por ejemplo, hay gente que dice, no acepta la gracia porque le parece que es algo muy bueno para ser cierto. Hay gente que no acepta la gracia porque cree que es algo muy bueno para ser cierto. Y muchas veces nosotros somos así, hermano. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que pagar por todas las cosas. Es decir, nada viene de gratis. El hecho de que Dios te diga que está cancelado todo, que tú no debes nada, que tus pecados han sido perdonados, solo a cambio de aceptar por fe lo que Dios ha hecho por ti, eso como que nos cuesta entenderlo desde un punto de vista de lo intelectual. Nos cuesta entenderlo y muchas veces no lo aceptamos. Sin embargo, yo quiero decirles algo, mi hermano. La salvación es gratuita, pero la salvación no es barata, porque tuvo que morir el Hijo de Dios por nuestros pecados. Así que, mi hermano, la salvación tuvo un alto precio para el Hijo de Dios, un acto de fe para nosotros. Así que, mi hermano, nosotros tenemos la gracia de nuestro Señor. Amén. Hermanos, mucha gente se frustra con la gracia, porque hay gente que entiende que hay leyes que nunca vamos a poder cumplir,
porque sus estándares son demasiado altos. Hermano, y todo eso se basa en que en nuestro corazón todavía reside aquel sentido de legalismo que fue sembrado aún desde pequeño. Y si muchos de nosotros viene de la iglesia católica, muchos de nosotros entenderá que se nos enseñó que para ir al cielo teníamos que hacer buenas obras. Así que nosotros, hermanos, a veces no entendemos el poder de la gracia porque las leyes, lo que Dios exige, es demasiado alto para nosotros. O simplemente no aceptamos la gracia, por arrogancia. Es decir, yo me abro camino con mis propias fuerzas. Yo logro lo que yo quiero. Ah, hermano, pero en cuestión de salvación no es así. Nosotros no podemos hacer nada para lograr la salvación. ¿Saben, hermano? Los primeros que rechazaron la gracia fueron nuestros padres Adán y Eva. Ellos fueron los primeros que rechazaron la gracia. Verá usted, mi hermano. En primer lugar, cuestionaron a Dios. El diablo les dijo, con que Dios les dijo que si comían de ese árbol. El diablo les sembró la duda y ellos la aceptaron. Lo primero que hizo Adán y Eva fue cuestionar la bondad de Dios, cuestionar la gracia de Dios. Eso fue lo primero que hicieron nuestros padres, cuestionar la gracia de Dios. En segundo, hicieron lo que les daba la gana. Obviando las misericordias y la gracia de Dios, fueron y tomaron del fruto. Y en tercer lugar, hermanos, si usted lo analiza bien, en tercer lugar, terminaron echándole la culpa a Dios. Y muchas personas no aceptamos la gracia por arrogancia. Ellos terminaron echándole la culpa a Dios. Verá usted, mi hermano, cuando Dios confronta al hombre, le dijo, ¿qué has hecho? El hombre contestó, la culpa no es mía, Señor, sino de la mujer que me dio. ¿A quién le está echando la culpa? ¿A la mujer o a Dios? En el fondo, ¿a quién le está echando la culpa? Se la está echando a Dios. Ah, usted me puso eso ahí. La culpa es de ella. ¿Y qué hizo la mujer? Al mejor estilo del hombre, hizo lo mismo. La culpa no es mía. La culpa es de la serpiente. Hermano, terminaron echándole la culpa a Dios. Yo tengo un hermano que es tremendo. Yo a veces digo que es como un niño, aunque es mayor que yo. Porque él tiene un problema desde niño, que es que cuando está haciendo algo y le sale mal y uno está al lado de él, la culpa es de uno. Sí, la culpa es de uno. Si está, por decir algo, haciendo una arepa y uno está al lado de él ahí conversando y se le quemó la arepa, ¡Dios, por culpa suya! Por estar hablando ahí se me quemó la arepa. Y él tiende a culpar siempre a otro. Y nosotros en nuestra arrogancia tendemos a culpar incluso a Dios. El que esté esto así es porque es culpa tuya. Porque al final tú eres de Dios. Hermano, mucha gente no acepta la gracia por arrogancia, por dureza del corazón. Por dureza del corazón. Pero mi hermano, en definitiva, comencemos con la pregunta. ¿Qué es gracia? Díganme ustedes qué es gracia. Hay más de 15 conceptos para la palabra gracia. Hay más de 15 conceptos. Por ejemplo, gracia, ¿qué es gracia? Gracia es una persona agradable físicamente. ¡Wow! Esa persona tiene gracia. ¿Sí? Gracia es lo que otras personas llaman carisma. ¡Wow! Esa persona cuando habla a todo el mundo le cae bien. Tiene gracia. Hay muchos conceptos acerca
de lo que es la palabra gracia. Y dentro de la Real Academia Española se dice que hay por lo menos 15 conceptos diferentes de lo que significa gracia. Pero cuando yo les pregunto a ustedes qué es gracia, no me refiero a esos conceptos. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es gracia, me refiero al concepto según la palabra de Dios. Y desde un punto de vista teológico, amados hermanos, desde un punto de vista del estudio de la palabra de Dios, gracia es favor inmerecido. Eso es gracia. Favor inmerecido. Amén. Eso es gracia. Ahora, mi hermano, estas palabritas que uno consigue en la palabra de Dios, no fue que las inventaron dentro de la Biblia, no fue que las inventó Pablo, o no fue que las inventaron los hebreos, los israelitas, no, eran palabras que ya se usaban en la antigüedad. Por ejemplo, ¿sabe usted de dónde viene la palabra evangelio? Esa no la inventaron los evangelistas. Ay, a esto le vamos a poner por nombre, vamos a llamarlo evangelio. No, ellos no inventaron la palabra. Ya esas palabras existían, eran de uso dentro de las culturas antiguas. Y ellos tomaron de esas palabras y las llevaron a la palabra de Dios. Pues bien, mi hermano, hablando de evangelio, evangelio significa buenas nuevas, buenas nuevas. Y como les estoy diciendo, ellos no la inventaron, ya las culturas antiguas usaban estas palabras. ¿Cuándo usaban las culturas antiguas la palabra evangelio? Cuando un pueblo iba a la guerra, hermano, cuando un pueblo iba a la guerra y salían los ejércitos, siempre habían ágiles y rápidos mensajeros para informar a los que estaban en la ciudad si les había ido bien o si les había ido mal. De modo tal que cuando se iban a una guerra y venía alguien corriendo a dar noticias acerca de la guerra, si la persona no gritaba evangelio, evangelio, buenas nuevas, significaba que algo malo había ocurrido. Pero si el mensajero que venía del campo de batalla venía gritando buenas nuevas, evangelio, era que algo grande había ocurrido para el pueblo y que ese pueblo había ganado la batalla. Amén. Era cuando se tenía que dar una buena noticia que se usaba la palabra evangelio. Ahora, mi hermano, escúcheme muy bien, porque también en la cultura antigua se usaba la palabra gracia. ¿Y en qué usaban los antiguos la palabra gracia? Miren qué interesante. La palabra gracia la usaban cuando alguien poderoso, cuando alguien que estaba en un nivel, llámese un gobernante o llámese una persona rica, cuando alguien poderoso le otorgaba un regalo a alguien que estaba desposeído. Le otorgaba un don a alguien que estaba desposeído. Pero normalmente, mi hermano, sobre todo en la cultura griega, normalmente, ese poderoso que trataba de darle un don o un regalo a un necesitado, normalmente no lo hacía él mismo, sino mandaba a alguien de su confianza para que bendijera al que estaba en necesidad. Entonces, dentro de la cultura griega se decía, fulano de tal alcanzó gracia delante de los ojos de fulano de tal. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Me está entendiendo? Eso es gracia, mi hermano. Dios el Padre que nos ama, mandó a su Hijo para que nos trajera el don de la salvación. Amén. El don de la salvación. Gracia también se usaba en la antigüedad para la liberación de un esclavo. Resulta que había patrones, que habían amos que entraban en amistad con alguno de sus esclavos. Y era tal el nivel de amistad en el que entraba con el esclavo que le daba la libertad. Y eso se llamaba gracia. Ahora, mi hermano, miren qué interesante, porque vamos a hablar de eso ahora más lueguito. Pero mire qué interesante. Era tal, en algunos casos, en algunos relatos históricos, era tal la amistad,
los lazos de amor fraternos que unían al amo con el esclavo, que una vez que el amo le extendía la carta de libertad al esclavo, habían muchos esclavos que rehusaban la libertad porque querían seguir con su amo. ¿Me está entendiendo, verdad? Amén. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por qué, hermano? Por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Oh, hermanos, aquí en la tierra créanme que hay muchos presumidos. Y líbreme Dios, pero de vez en cuando a veces a uno también se le escapa. Sí, hermano, a veces habemos tantos presumidos. A veces creemos tantas cosas acá en la tierra. No, bueno, porque yo soy pastor. No, es que yo soy profeta. Pero ¿qué te pasa, chico? Yo soy maestro. Ah, estos se quedaron atrás. Yo soy apóstol. Sí, bueno, en estos días hablando con un hermano yo le decía, pero qué bárbaros son. Un día estos van a decir que son querubines, ¿vale? Qué bárbaros son. Sí, mi hermano. El hecho es de que en el cielo, amados hermanos, en el cielo nadie va a presumir de lo que pudo haber sido acá en la tierra. En el cielo es probable, hermano, yo no lo sé, aquí en mi imaginación, es probable que en el cielo, porque el Señor Jesucristo se manifiesta de varias formas. Por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando usted comienza a leer el Apocalipsis, en el capítulo 1, el Señor Jesucristo se manifiesta en una gloria espantosa. Dice que sus pies eran como bronce bruñido y brillaba en todo el esplendor como cuando brilla el sol al mediodía. Era un Dios impresionante. Tanto era la grandeza de su poder que dice Juan que cuando él lo vio cayó como muerto a sus pies. Pero hermano, es probable que cuando vayamos al cielo, una de las primeras imágenes de Dios, digo yo acá dándole a mi imaginación, es probable que una de las primeras imágenes que veamos en el cielo no sea al Dios de los pies con bronce, como de bronce bruñido, que significa juicio. Es probable que lo primero que veamos de nuestro Señor Jesucristo sea que Él se nos presente como el Cordero de Dios. Es probable que veamos sus heridas en sus manos, recordándonos, una vez que estemos allí, recordándonos que estamos allí, no por lo que yo fui en la tierra, sino por su gracia. Amén. Amén. Ahora, mi hermano, existen dos tipos de gracia. La primera gracia es lo que los teólogos han llamado la gracia general. Hay una gracia general. Hay una gracia que no solamente abraza a los hijos de Dios, hay una gracia que abraza a todo el mundo. Un ejemplo de ello, un ejemplo de gracia general. El sol brilla para todos, para justos e injustos. La lluvia cae para todos, para justos y para injustos. Hay una gracia general, mi hermano. Pero ciertamente llegará un momento en que esa gracia llegará a su final. También hay otra gracia, que es la gracia específica. Es la gracia específica. Es la gracia que es eterna para los salvos, porque disfrutarán de ella por los siglos. Hay una gracia específica que es solamente para los que entran en pacto con Dios. Es solamente para los que entran en pacto con Dios. Hermano, hay mucha bendición para la humanidad.
pero no va a ser para toda la humanidad, aunque Dios siempre lo tuvo en mente para que fuera para toda la humanidad, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mi hermano, no va a ser para todos, porque Dios no obliga a nadie. Así que los que van a disfrutar de la gracia específica son solo aquellos que entran en el pacto. Es decir, que entran y aceptan a Jesucristo como su Salvador y a partir de ahí comienzan a caminar como hijos de Dios. Amén. Amén. Ahora, mi hermano, que la gracia va a ser eterna, lo podemos leer en el siguiente versículo. Por favor, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Seguimos leyendo el versículo 2. El versículo 2 lo seguimos leyendo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida que produce 12 frutos. ¿Qué era el árbol? De la vida. Y produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Y para qué servían las hojas del árbol? Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermano, aquí la palabra de Dios está hablando cuando ya todo haya terminado. Cuando estemos viviendo en la eternidad con Dios, dice que del trono de Dios saldrá un río de agua viva y estará el árbol de la vida y que las hojas de este árbol serán para sanidad de las naciones. Déjenme decirles algo, hermano. La gracia para el que entra en pacto con Dios nunca tendrá fin. Porque aún por los siglos, el hecho de que haya un río que emana de la presencia de Dios para que me dé vida, el hecho de que haya un árbol y cuyas hojas sean para sanidad, es un recordatorio que por los siglos de los siglos, estando yo allá, fue y será únicamente por gracia. Únicamente por gracia. Amén. Ahora, mi hermano, fíjense, porque estoy tratando de aclarar conceptos para tener esto en claro. Porque de verdad hablamos de la gracia, pero tenemos muchas dudas acerca de la gracia. Mi viejita, que Dios me la bendiga, me preguntó, ¿y de qué va a predicar el domingo, hijo? Yo le dije, mamá, voy a predicar de la gracia. Ay, yo la verdad que no sé nada de eso. Sí, tenemos problemas para entender la gracia, hermano. Tenemos que reconocerlo. Tenemos problemas para entender la gracia. Ahora, mi hermano, aclarando este punto, mire, mi hermano, gracias es un favor inmerecido de Dios. Hay dos tipos de gracia, la gracia general y la gracia específica. Pero afuera de la gracia general y la gracia específica, cuando hacemos un estudio de los tiempos, de la historia de la humanidad, de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir, dentro de la teología hay algo que se llama las dispensaciones. Y yo no voy a entrar en detalle acerca de las dispensaciones, pero ciertamente estamos viviendo la dispensación de la gracia. Es un trato especial de Dios con la humanidad. Comenzó después que Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando comenzó la iglesia, cuando se derramó el Pentecostés allá en Jerusalén, que el Espíritu Santo se derramó, y va a terminar en el momento que Cristo venga a buscar a su pueblo en el arrebatamiento. Amén. No voy a entrar en detalles teológicos sobre esto porque entonces nos desviaríamos y no es el tema de hoy. Pero ciertamente quiero aclararles eso. Estamos viviendo bajo la dispensación de la gracia. Es un tiempo de abertura que Dios ha permitido a la humanidad, pero tiene un principio y tiene un fin. También la dispensación de la gracia llegará a su fin. Amén. Ahora, mi hermano, cuando hablamos de la gracia,
Cuando nosotros hablamos de la gracia, normalmente limitamos la gracia al hecho de que Dios nos ha salvado, que Dios perdonó todos mis pecados, cosa que de por sí ya es demasiado grande y profunda, cosa que de por sí me debería llevar a todos los días decirle gloria, gracias Señor porque tú me has salvado. Por supuesto que es algo grande. Yo estaba destinado para la eternidad en el infierno, junto a cualquier cantidad de demonios siendo atormentado. Y Dios me sacó de ahí. Dios perdonó mis pecados. Por supuesto que tengo que darle gracias a Dios por eso. Claro que sí. No debo olvidarlo. No debo olvidarlo. Tengo que recordar siempre de dónde me sacó el Señor para que yo sea agradecido. Para que yo sea agradecido con Dios. Pero saben, hermano, el concepto de gracia es mucho más profundo todavía. Es impresionantemente profundo el concepto de la gracia. Es impresionantemente profundo. Fíjense. ¿Saben, hermanos? Cuando la Alemania nazi decidió conquistar a Europa, Hitler destinó todos los recursos de la nación, económicos, industriales, intelectuales y fuerza juvenil, en pro de la guerra. Y comenzó a prepararse para la guerra. Y comenzó una producción en masa de armamento porque se estaban preparando para la guerra. Todo, absolutamente, todos los recursos alemanes se enfocaron en pro de la guerra. Déjenme darle algunos datos. Hermano, durante la Alemania nazi se fabricaron aproximadamente 120,000 aviones de guerra. A lo largo de toda la guerra, desde el año 1937, la guerra comenzó en el año 1939 y termina en el 1945. Pero a partir de 1937 comenzó la producción de distintos aviones de guerra, aviones bombardeo, aviones de ataque, aviones de transporte, diferentes tipos de aviones, pero dentro de la cantidad total que construyeron los nazis, construyeron 120,000 aviones, hermano. ¿Usted se está dando cuenta de la cantidad de aviones que construyeron los alemanes? Eso es impresionante. Los países de América Latina, cuando hacen una compra militar, se habla de 20, 30 aviones de caza. Y se creen poderosos. Los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial construyeron 120,000 aviones. Destinaron todos los recursos para prepararse y para irse a la guerra. Escúchenme esto, mi hermano. Construyeron más de 50,000 tanques de guerra. Cuando los Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos también destinaron todo el inmenso recurso de su nación para prepararse para la guerra. Hermano, toda la monstruosa capacidad industrial de los Estados Unidos de América fue destinada a la producción para la guerra. Estados Unidos decidió que era hora de entrar en la guerra y destinó cualquier cantidad de su producción, su maquinaria industrial, su gran peso económico mundial, su gran capacidad intelectual, todo lo destinó para la guerra, mi hermano. Y escúcheme esto. Estados Unidos produjo durante la Segunda Guerra Mundial más de 200,000 aviones. Proveyó de armamento a los países europeos, aún proveyó de armamento a la Unión Soviética y proveyó de armamento para ellos mismos, para enfrentar por el Pacífico a Japón y por el Atlántico a los alemanes. Hermanos, construyeron 200,000 aviones. Durante el periodo de guerra de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos produjo 90,000 tanques de guerra,
Tal fue el aumento de producción que para el año 1943 los Estados Unidos eran capaces de construir un tanque cada 5 minutos. Cada 5 minutos salía un tanque de guerra de las industrias de los Estados Unidos. Cada 5 minutos, mi hermano. Un avión de guerra era producido cada media hora y se echaba un portaaviones a la mar, 1 por semana. Hermano, es impresionante todo lo que hicieron ellos. Dedicaron, vuelvo y les digo, dedicaron todos sus recursos en pro de la guerra, hermano. ¿Por qué les digo esto, mi hermano? Les digo esto y les hablé de estas cifras de la Segunda Guerra Mundial, porque les estoy diciendo que la gracia es algo mucho más profundo que el hecho de que haya sido salvo, que es cosa grande. La gracia es que Dios ha destinado. Si te parece asombroso que los alemanes hayan construido 120,000 aviones, si te parece asombroso, a mí me parece. Si te parece asombroso que los gringos, como lo llamamos nosotros, que los gringos hayan producido más de 200,000 aviones en la Segunda Guerra Mundial, debería parecerte asombrosísimo saber que Dios ha destinado todos los recursos del cielo a favor de la iglesia. Y déjenme decirles algo, mi hermano. Déjenme decirles algo. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Hermano, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que construyó, el que hizo el universo, mi hermano, el que tiene poder infinito, el que dice la palabra de Dios, ¿habrá algo imposible para mí? El Dios Todopoderoso ha destinado la total y absolutos recursos que Él tiene a favor de la iglesia. No hay forma de perder, hermanos. No hay forma de perder. Él ha destinado todo para nosotros. Eso es gracia, varones. Eso es gracia, mis hermanos. Eso es gracia. Hermano, destinó de los dones. Hay 9 dones. Oh, hermanos, lo que pasa es que no entendemos lo que es gracia. ¿Cuántos dones se están moviendo dentro de la iglesia? Y no hablo de Jiré, hablo de toda la iglesia en general. Nos estamos perdiendo una buena parte de la gracia. Ahora, ciertamente yo no puedo tomar un don, lo da el Espíritu Santo. Acerquémonos al Espíritu Santo, que Él nos da por gracia. Amén. Amén. Hermano, Él dejó los ministerios. ¿Saben, hermanos? La gran arena del conflicto universal, no hablo de la tierra, sino del conflicto universal, la gran arena del conflicto universal, la gran guerra en este conflicto universal entre el mal y el bien, es el planeta Tierra. Las huestes satánicas se la han jugado todo. Y al final pretenderán hacer una guerra contra Dios en el Armagedón, a ver si le dan un golpe a Dios. Las huestes satánicas han destinado todos sus recursos para tumbar a Dios. Pero Dios también ha destinado todos los recursos para que nosotros salgamos victoriosos. Dice la palabra de Dios, porque las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Amén. Amén. Fíjense, mi hermano. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios. Voy a ir apurándome porque el tiempo, Dios perdona, el tiempo no, decía una vez el hermano Carlos. Dios perdona, el tiempo no. Dice Efesios 1, capítulo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Que nos bendijo ¿con qué? Con algunas bendiciones, con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Hermanos, dice que nos bendijo
Me gusta cómo está, me gusta el estado del verbo, porque el verbo está en pasado. No dice que en Cristo Jesús nos va a bendecir con toda bendición espiritual. Me dice que en Cristo Jesús Él nos bendijo. Ya estás bendito y estás en lugares celestiales de bendición en Cristo Jesús. Dios te ha provisto. Dios te ha provisto, Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y como gracia, desde un punto de vista teológico, es favor inmerecido. El que Dios nos ponga en lugares celestiales no es porque nos lo hayamos ganado, es por gracia. Amén. Amén. Dice el mismo Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Una de las tres personas de la deidad. Es decir, hemos sido sellados con el mismo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, mi hermano, fíjense qué interesante, porque ¿cuál es la palabra que usa la Biblia acá? La palabra que usa es arras. ¿Y qué son arras? Desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de un contrato, arras son la prenda que se otorga a modo de garantía en un contrato, y de no honrar esa jarra, la perdería. ¿Me explico? ¿Me explico? La palabra de Dios dice que nos dejó al Espíritu Santo como las arras. Es decir, Dios nos dejó a nosotros una garantía. ¿Sí? Dios nos dejó a nosotros una garantía. Escúchenme. Cuando alguien entra en un negocio, hermano, me contaron que usted está vendiendo una finca. Sí, varón, la estoy vendiendo. ¿Y en cuánto la está vendiendo? Bueno, varón, yo ahorita estoy pidiendo 1.000 millones. Varón, ahorita lo que tengo yo son 400 millones, pero yo le doy los 400 millones, eso se llama arras. Yo le doy los 400 millones y no se la venda a nadie, me la vende a mí. Pero como eso está bajo contrato, ¿qué significa eso? Que si yo no termino de darle la plata a él, pierdo mis 400.000 bolívares. Pierdo mis 400.000 bolívares. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Dios nos dijo, les doy como arra al Espíritu Santo, es decir, me la juego por ustedes. Eso es gracia. Eso es gracia. Gloria a Dios. Entonces yo me atrevería a definir gracia de la siguiente manera. Favor no merecido. Gracia es favor no merecido, y son todos los recursos de Dios a favor de los que ahora somos sus hijos. Son todos los recursos de Dios a favor de los que ahora somos sus hijos. Hermanos, lamentablemente el pueblo cristiano es el único pueblo que, teniendo recursos ilimitados, a veces se muere de necesidad. Teniendo mucha plata en el banco, nos estamos muriendo de hambre. Si usted, amado hermano, ora por una carga y al terminar sigue con esa carga, si usted siente que algo lo está juzgando y no es digno de orar, si a usted algo lo hace sentir indigno, entienda que Dios es su Padre, que está viviendo en la gracia. Estamos viviendo en la gracia, pero no estamos disfrutando de la gracia. Estamos viviendo en la gracia, pero no estamos disfrutando de la gracia. ¿Saben, hermanos? Está el caso del hermano del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, el hermano le dijo a su padre, no, pero a mí no me has regalado ni un cabrito. En cambio llega este y hace tremenda fiesta. Mire, lo que pasa es que el pecador ese, el terrible ese, entendía la gracia de su papá.
Él la entendía. De hecho, cuando él llegó, no fue que tomó por sorpresa a su papá. ¡Ay! ¿Qué haces aquí? No. Dice la parábola que el papá estaba a la expectativa, esperando el regreso de su hijo. El cabezón ese sabía aprovechar la gracia de Dios. Pero el que estaba dentro de la casa no la sabía aprovechar. Oye, pero usted nunca me ha dado un cabrito. Cabezón, lo puedes agarrar cuando te dé la gana, solo que no lo has disfrutado. ¿Sabe? Así es la gracia, la tenemos con nosotros. Hay una abundancia tremenda de Dios para nosotros, pero no la hemos agarrado. No la hemos disfrutado. Hermano, ¿cuánta gracia estás usando? Si necesitas gracia, no es que Dios te la está negando. Es que tú no estás tomando lo que te pertenece. Amén. Puede que Satanás no te robe la salvación. Pero él va a buscar que toda la vida vivas pidiendo perdón. ¿Qué hay de malo en pedir perdón? Nada, tenemos que hacerlo toda la vida. Pero no me refiero a ese aspecto. Me refiero a que el diablo todo el tiempo te va a hacer sentir culpable. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Oh, qué sucio soy, Señor. Oh, Señor. ¿Sabe qué se me ocurrió hoy, Señor? Que soy tremenda porquería. Eso es lo que quiere el diablo, que tú pienses de esa manera. Eso es lo que quiere el diablo, mi hermano. En cierta ocasión, comentaba un hermano como testimonio, en cierta ocasión decía un hermano, oh Señor, soy indigno de ti. Y escuchó una voz que le dijo, no me llames mentiroso. Señor, lo que dije es que yo soy indigno de ti. Sí, me estás llamando mentiroso. Porque ustedes están justificados por la sangre de Cristo Jesús. Cuando Jesucristo murió, la famosa frase del griego, tetelestai, lo último que Jesucristo dijo fue tetelestai, que significa cancelado, está todo, no hay deuda, no hay deuda. Usted la debía y mucho, mi hermano. Y sí, me está mirando, yo la debía más que usted. Pero no hay deuda, hermanos, no hay deuda. Él lo pagó todo. Amén. Amén. Seguimos avanzando, mi hermano. De manera que la ley ha sido, dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora, ¿qué era un ayo, hermano? Un ayo era un hombre que sobre todo en las casas ricas en el tiempo antiguo, era el encargado de cuidar al hijo, de llevarlo a donde el hijo tenía que ir, de llevarlo a la escuela y de volverlo a traer a la casa. Eso era un ayo. La palabra de Dios me dice que la ley vino a ser como un ayo para llevarnos a Cristo. Hermano, lo que quiere decir es que cuando Dios trajo la ley, cuando Dios manifestó la ley a Moisés, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley no era que nosotros nos abriéramos un camino a la presencia de Dios, que ahí fue donde erraron los israelitas. Se volvieron legalistas y religiosos, creyendo que cumpliendo la ley iban a ser salvos. La verdad es que la ley no la introdujo Dios para que nos abriéramos un camino hacia Él, porque no hay forma que podamos abrirnos caminos hacia Él. Yo le pregunto a usted, ¿está fallando usted ahorita en alguno de los puntos de la ley? ¿Ha fallado usted en alguno de los puntos de la ley? Sí, mi hermano, sí fallamos. Entonces, dice también la palabra de Dios, quien abroga un punto de la ley es culpable de toda la ley. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo, hermano? Yo no puedo ser salvo abriéndome un camino a través de la ley. Pero ese es el sentido de la ley. La ley fue introducida para mostrarme, no que yo pueda abrirme un camino a Dios. La ley fue introducida para mostrarme que estaba perdido. Porque si la ley no me dijera que mentir es malo,
yo no lo hubiera sabido, pero se introduce la ley y la ley me muestra mi condición espiritual. Ah, pero entonces viene la gracia, amados hermanos. Viene la gracia. Algunos dicen que para ir al cielo hay que hacer buenas obras. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Los estándares de Dios. Algunos dicen que para ir al cielo hay que hacer buenas obras. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Los estándares de Dios no son altos. Los estándares de Dios son perfectos. No podemos, por muchas buenas obras que hagamos, no podemos ganarnos la salvación. ¿Cuántos de ustedes cumplen toda la ley? Ninguno. Somos justificados en Cristo. Ahora, mi hermano, en Cristo somos justos, ¿sí o no? Yo le pregunto entonces, ¿puede un justo cometer hechos injustos? ¿Puede un justo cometer hechos injustos? Oh, sí. Véase en un espejo y sabrá. Pero aún la gracia me proveyó de un bendito abogado. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hermano, ¿se está dando cuenta usted esta mañana de la profundidad de la gracia? Bendito sea el Señor. No podemos comprarle nada a Dios, absolutamente nada a Dios. ¿Sabe, hermano? Todo lo ganamos es por gracia. Todo lo ganamos es por gracia. A ver, hijo. Tú, dame tu nombre. ¿Perdón? Yonaiti. Yonaiti, ¿cuál es tu mamá? Ella. Ajá. Dígame algo, Yonaiti. ¿Tienes que trabajar mucho para ganarte la comida en tu casa? ¿No? ¿Tienes que esforzarte mucho para que te den alojamiento en tu casa, tener un techo? ¿No? ¿Tienes que reventarte trabajando para tener una cama? ¿No? ¿Tienes que esforzarte más todavía para tener un plato de comida en la mesa? ¿No? ¿Y por qué? Porque es tu mamá. Son familia. Hermanos, una vez que tú naces dentro de una familia, usted no tiene nada que hacer para ganarse el apellido, ese es tuyo. Hermano, una vez que usted es parte de una familia, el techo es para ti, la cama es para ti, la comida es para ti, las medicinas son para ti, el estudio es para ti, por una razón sencilla, hermano, tú eres hijo. Tú eres hijo. Hermano, no importa lo que usted ore, no importa lo que usted ayune, escúcheme esto, para que no me malentienda, no importa lo que usted ore, no importa lo que usted ayune, usted jamás le va a poder comprar nada a Dios, porque somos salvos es por gracia. En el momento, mi amado hermano, en el momento, amado hermano, que usted viene a ser hijo de Dios, todo esto de forma natural le corresponde. Amén. De forma natural le corresponde. Mire, mi hermano, le repito, no hay oración, no hay ayuno que pueda comprarle algo a Dios. No lo hay. Claro, tenemos que orar y tenemos que ayunar, porque no es que le estamos comprando algo a Dios, pero a Dios le gusta nuestra actitud. Cuando nosotros nos quebrantamos delante de la presencia de Dios, no le estás comprando nada a Dios, pero ¿cómo le agrada a Dios tu actitud frente a Él? Dirá el Padre, mirá, se está humillando, ¿viste? Está expresando que tiene necesidad de mí. Entonces, mi hermano,
No le podemos comprar nada a Dios. ¿Saben? Recuerdo cuando yo era niño y se acercaba el Día de la Madre. Comenzábamos a toda esa cuerda de pelados, de mocosos, a inventar qué podíamos hacer. Finalmente era mi mamá y tenía que regalarle algo. ¿Usted cuánto tiene? No, yo aquí tengo medio. ¿Y usted? Un real. Se me cayó la cédula, dicen por ahí. ¿Y usted cuánto? No, 3 bolívares. Una puya, una locha. Me queda una locha. Y eso la voy a gastar ahorita porque me voy a comprar un pocicle. El caso es que comenzábamos a hablar, ¿y qué vamos a comprar? ¿Y usted cuánto tiene y tal? Y mamá no sabía. Y a mí me causa tanta risa ahorita después de viejo. Porque cuando mamá nos oía hablar acerca de qué era lo que teníamos que reunir, con cuánto contábamos para comprarle un regalo, llegaba nuestra madre y se metía en la conversación y decía, hijos, si le hace falta plata, yo la pongo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? No podemos comprarle nada a Dios. Hijo, ¿te hace falta? Yo lo pongo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no alabarlo, hermano? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no sentirme conmovido ante tanto amor? Amén. Ahora, mi hermano, ya para ir avanzando, voy a saltar algunos puntos, pero para ir avanzando, les cuento esto. ¿Qué es lo que hace la gracia? La gracia lo que hace es enamorarme de Dios. ¿Cuántos hombres hay casados acá? Levanten la mano. Ajá. Díganme ustedes, hombres, o mejor dicho, yo creo que se los pregunto a sus esposas. Díganme algo. Este hombre llegó diciendo, mami, me gustas mucho. Yo creo que no. Yo creo que no. No llegó con ese tipo de actitudes. Yo creo que llegó, hola, ¿cómo estás? Me alegra verte. Cuídate. ¿Sabes qué? Estaba en la tienda y compré un chocolatico para mí. Bueno, también te traje uno a ti. Y de tanto y tanto da el hombre y tanto da, que usted comenzó a verlo, ay, pero no es tan feo. Y terminó enamorándose. Y terminó enamorándose. ¿Saben? La gracia debería provocar eso en nosotros. Al ver que Dios puso todos sus recursos a mi favor, al ver que Dios me perdonó muriendo en la cruz del Calvario, al ver que Dios tiene cuidado de mí en lo cotidiano, todos los días de mi vida veo la mano de Dios, eso debería provocar que yo me enamore de Dios. Sin embargo, hay gente que viendo la mano de Dios no termina de enamorarse. ¿Saben, hermanos? Ahora le pregunto a los hombres. Y si después de cortejar y cortejar una mujer, ella sigue dura, más dura que sancocho de piedra, ¿usted sigue? No, hombre, esa chica no me para. Se retira y se va por otros caminos. ¿Le ocurrió o no le ocurrió? Ay, ese silencio me lo dice todo. No hablen. No hablen, ese silencio me lo dice todo. Pues bien, mi hermano, exactamente así. Dios espera que nosotros nos enamoremos de Él. Ahora, mi hermano, fíjense, ¿no? La relación que hay entre la ley y la gracia. La ley yo no la puedo cumplir. Pero por gracia Dios me enamora. Yo puedo buscar su rostro. Y en Cristo Jesús soy justificado. Amén, amén. Saben, para muchas personas, tú seguirás siendo la prostituta del barrio. Para muchas personas, tú seguirás siendo el homosexual de la esquina. Para muchas personas, tú seguirás siendo el borracho fastidioso. Para muchas personas, tú seguirás siendo la chismosa. Para muchas personas, tú seguirás siendo el estafador de siempre. Para muchas personas, tú seguirás siendo un bueno para nada. Para muchas personas, tú seguirás siendo el rico tacaño. Pero no para Dios, hermano. Dios
una vez que viniste a sus pies, te ve de forma diferente. Que te vean como un perdedor, que te vean como lo que te quieran ver. Pero lo importante aquí no es como ellos te quieran ver, sino como te ve Dios y como tú mismo deberías verte, porque Dios te ve de esa manera. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Hablar de la santidad sin la gracia trae frustración. Dios nos ama como somos. Hay un libro que no leí, pero el título me pareció muy sugerente. El título del libro decía, Dios te ama tal cual eres, pero no quiere dejarte así. No tuve la oportunidad de leer ese libro, me hubiera encantado leerlo, pero lo vi en una librería y decía, Dios te ama tal cual eres, pero no te quiere dejar así. ¿Sabe, mi hermano? En la gracia no es que no tenemos responsabilidades. En la gracia no es que no hay una parte que nosotros tengamos que hacer. Oh, sí, hay algo que tenemos que hacer. Pero en la gracia no lo hacemos como obligación. En la gracia lo hacemos por amor. A ver, hermano. A ver, mujeres. Vuelvo otra vez con el tema de las parejas. A ver, mujeres. Díganme ustedes cuál de estas dos le gusta más. Bueno, también hombres. Díganme cuál de estas dos le gusta más. Mami. Yo no adultero porque la ley lo prohíbe y eso es malo. Por eso yo te voy a ser fiel, porque la ley no me lo permite. Aunque a veces cuando sale la vecina, mami, me parece bien bonita yo. Pero cierro los ojos y me meto a la casa, mami, porque la ley me lo prohíbe. ¿O te gusta esta otra? Díganme ustedes cuál de las dos te gusta. Mami, yo no adultero porque te amo. Yo no adultero porque amo cada cosa que tú haces por mí. ¿Sabes? Cuando llego a la casa y te veo atareada y le dices a los muchachos, apúrate a poner la mesa que ya llegó tu papá. Eso me enamora. Cuando veo que el pantalón que se me rompió cuando estaba trabajando está lavadito y cosido. ¿Sabes, mami? Eso me enamora. Cuando veo todas las cosas que tú haces por mí y por nuestros hijos, que a veces no habiendo mucha comida, tú te quitas el bocado para dármelo a mí o para dárselo a nuestros hijos. ¿Sabes qué, mami? Eso me enamora. ¿Cuál de las dos les gustaría? La segunda, ¿verdad? ¿Saben? Dios quiere que actuemos así. No que actuemos porque, ¡ay, hermano, que el que no lo cumpla se va a ir para el infierno! Y sí que es cierto. Pero Dios no quiere que le busquemos porque estamos asustados de lo que nos va a ocurrir si no le buscamos. Dios quiere que le busquemos porque, ¡ay, papá! Tú me ganaste, Señor, y te amo. Y te amo. Amén. Amén. ¿Saben, hermano? Hay un peligro en rechazar la gracia de Dios. Hay un peligro en rechazar la gracia de Dios. Escuchen esto. Dios lo dio todo. Dios ya lo echó todo. Corresponde de nosotros hacer uso de lo que Dios ha hecho por nosotros. Disfrutar y aprovechar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero si no lo aprovechamos, hay un peligro, hermano. Hay un peligro. Escúcheme esto. Por favor. Vamos a buscar en Mateo capítulo 11, versículo 20, 21, 22, 23 y 24. Vamos a leer esos versículos. Dice la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Escúcheme esto, préstele atención a esta lectura. En las cuales habían hecho muchos de sus milagros.
porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, escúchame esto, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué tremendo es esto, mi hermano. El que no se deje impactar por la gracia de Dios va a sufrir las consecuencias. Jesucristo hizo muchos milagros en Betsaida, en Corazín, en Capernaum. Eso es gracia, mi hermano. Dios proveyó de gracia a estos pueblos. Tuvieron la bendición de que el divino maestro estuviera en sus ciudades. ¿Y sabe qué? Hizo muchos milagros y no se convirtieron, hermanos, no se dejaron impactar por su gracia. Siguieron duros de corazón, no se dejaron impactar por su gracia. ¿Sabe qué, mi hermano? Al punto de que Jesucristo dijo: ay de ti, Capernaum, te digo, Capernaum, que si yo hubiera mostrado esta gracia a Sodoma, lo está diciendo el Señor Jesucristo, si yo hubiera mostrado esta gracia a Sodoma, créame, Capernaum, que Sodoma se hubiera arrepentido y hubiera permanecido hasta el día de hoy. Créame, Capernaum, que ante la gracia que les estoy dando, si la hubiera recibido Sodoma, créame, Capernaum, que ellos la hubieran aceptado y estuvieran hasta el día de hoy. ¿Sabe, mi hermano? Que no nos ocurra el lamento que Jesucristo pronunció sobre Betsaida y sobre Capernaum. Déjate impactar por la gracia de Dios. Enamórate de Dios. La santidad no la busca porque quieres cumplir la ley. La santidad la busca porque amas a Dios. O debes de amar a Dios. Amén. Amén. ¿Saben, hermanos? Nunca debemos de perder nuestra capacidad de asombro. Y termino con esto. Nunca debemos de perder la capacidad de asombro. Hermano, no pierda su capacidad de asombro. En cierta ocasión decía Claudio Freyson, que cuando se comenzó a manifestar el avivamiento en Argentina, comenzaron a ocurrir sanidades extraordinarias. Gente que era sanada de cáncer, gente que se restablecían sus matrimonios, hasta gente que era levantada de los muertos. ¿Y saben qué, mi hermano? La iglesia comenzó a llenarse ante tantos milagros, pero pasados los días, mi hermano, pasados los meses, mi hermano, como todos los días ocurrían milagros, se acostumbraron a ellos. Y ya llegó un momento en que incluso algunos no iban a la iglesia. Al principio iban: wow, que se está manifestando tal cosa, vamos para allá. Pero ya, como ocurría todos los días, ya algunos habían dejado hasta ir para la iglesia. Porque, bueno, sí, están ocurriendo milagros, yo los he visto. Hermano, no perdamos nuestra capacidad de asombro. No perdamos nuestra capacidad de asombro de lo que Cristo hizo por nosotros. No perdamos nuestra capacidad de asombro que todos los días Dios nos provee. No lo dé por sentado, no lo dé por hecho. Bueno, sí, esto ocurre todos los días. No, aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos a ser impactados por la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento se mostraba a Dios como alguien poderoso. En el Antiguo Testamento a Dios se le revela como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, como el Rafa, el Dios que sana. Si bien es un acto de misericordia, el nombre revela el poder del que hace la sanidad, el sanador, como el Jireh, Jehová Jireh, el Dios que provee. Es decir, se le muestra como un Dios poderoso. Pero ¿saben, amados hermanos, cuál es la gran revelación en el Nuevo Testamento?
Que aunque Dios es todopoderoso, que aunque Dios es Jireh, que aunque Dios es Rafa, mi Dios sanador, que aunque Dios es el Shaddai y el todopoderoso, hermano, en el Nuevo Testamento me revela a Dios. La gran revelación del Nuevo Testamento es que se revela a Dios como nuestro papá. Como nuestro papá, esa es la gran revelación del Nuevo Testamento. Él es nuestro papá. Decía un pastor, esto solamente se lo acepto a mi hijo. Decía un pastor que en cierta ocasión estaba predicando en Bogotá, estaba haciendo un matrimonio y llegó a esa parte solemne donde él dijo, hay alguien que va a impedir esta boda por algo, va a impedir esta boda por algo, dígalo ahorita o calle para siempre. En ese momento solemne dice él que entró su hijo como de 8 años, todo el mundo en silencio, y entró su hijo como por 8 años a lo largo del pasillo gritando, papá, afuera está el heladero, cómprenme un helado. Y el pastor me decía, esto solamente se lo perdono a mi hijo. Sí, mi hermano, usted me está entendiendo, ¿verdad? Usted me está entendiendo, ¿verdad? ¿Saben? Hay una historia, que por cierto, por internet la puede conseguir. No sé si usted la ha visto. Pero hay una historia de un hijo que es parapléjico. Pero el hijo le expresó al padre que quería competir en un triatlón. Es decir, esas competencias que son parte nadando, parte trotando y parte haciendo ciclismo. ¿Sí? Muy exigente ese tipo de... Pero el hijo le expresó que quería algún día participar. Cuadrapléjico, mi hermano. ¿Sabe qué, mis hermanos? El padre aceptó el reto y se inscribieron en un triatlón. Cuando iba trotando lo llevaba en la silla de ruedas y el niño iba feliz en su silla de ruedas. Usted sabe esto, no me burlo. Simplemente ustedes han visto a los cuadraplégicos. El niño iba contento porque su padre lo iba empujando en el triatlón. ¿Saben? Cuando agarraron el mar, él agarró a su hijo e iba nadando con una mano, mientras nadaban lo que exigía el triatlón. Cuando iba en bicicleta lo montó y él iba dando pedal, y su hijo iba subido en la bicicleta. ¿Sabe qué, mi hermano? Ese soy yo. No tenía nada que darle a Dios. Pero voy avanzando, voy saltando obstáculos. ¿Saben qué, hermanos? Soy como ese hijo cuadraplégico. El pecado me dejó torcido, inhabilitado, pero estoy avanzando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él lo hizo por mí y lo hizo por ti. Amén. Oremos, hermano. Oremos. Quiero invitarlos. Si alguno no ha conocido a Cristo, a ver, ¿cuántos nos visitan en esta mañana, en esta tarde ya?